Muy buenas tardes, les habla el doctor Carlos Venegas Montoya de la ciudad de Trujillo. Muchas felicitaciones a los que están dentro de la conferencia, el aula virtual, en este caso de toda la Amazonía peruana. Sabemos que hay problemas, pero a nuestros participantes les pedimos norma de convivencia. Dentro de ellas es mantener el audio cerrado y la cámara, si tuvieran problemas de la banda ancha de su internet o Wi-Fi, pueden a través del chat utilizarlo, ¿no? Y si los sacan, pueden volver a ingresar con el mismo link, por favor, ¿ya? Además, esta sesión del día de hoy, esta conferencia del módulo 3, planes curriculares desarrollados en la educación básica regular, a través de la institución capacitadora ICESMIA, lo pueden solicitar el link, o en su defecto, si ya están suscritos, bajarlo el día de mañana y observarlo. Muchísimas gracias. Voy a ampliar la pantalla para verlo mejor, tener una mayor visibilidad del trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Es conocido que nosotros realizamos nuestra planificación pedagógica, ¿es correcto? En el mes de marzo planificamos qué es lo que vamos a realizar desde el momento en que empiecen las clases del 2023 hasta fines del año, que es en diciembre. Sabemos que el 13 de diciembre, de acuerdo a la norma que ha sacado el Ministerio de Educación, empezarían las clases el próximo año 2023. Quiere decir que 2 semanas antes los profesores vamos a estar siendo capacitados. Más que eso, estamos planificando de forma colegial todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para el año 2023. Y dentro de los frutos que emanan de la planificación es justamente estos módulos. El módulo 3, que es los planes curriculares que se desarrollan en la educación básica regular. Y cuando digo que se desarrollan en la educación básica regular, perdón, me estoy refiriendo a lo que nosotros conocemos como los planes estratégicos, que es lo que nos va a permitir brindar las enseñanzas, ¿no?, a nuestros estudiantes como aprendices. Y ahí donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, que anteriormente se llamaban plan anual o plan curricular anual. Las unidades didácticas, dentro de ellas la unidad de aprendizaje era y la sesión de aprendizaje, y también los proyectos de aprendizaje. Dentro de ella, hoy en día hablamos de experiencia de aprendizaje, que vamos a ver también parte de los recursos que voy a utilizar para que podamos trabajar. Y también lo que se le llama actividad y aprendizaje, que se desprenden de las experiencias de aprendizaje. Muy bien, vamos brevemente a trabajar lo que hasta el 2019 se venía trabajando, la planificación anual. Bueno, de más está decir que la planificación anual es aquella de largo plazo y que de alguna manera hoy lo realizamos en nuestra planificación. Es un documento que va desde el inicio de la clase hasta el término, que es en el mes de diciembre, salvo cualquier circunstancia que pueda interrumpir, como fue el año 2020. Se interrumpió en el mes de marzo, donde fuimos confinados por largo tiempo y se tuvo que recurrir a un currículo de emergencia nacional. Pues bien, eso es, ahí están los aprendizajes que nosotros esperamos cumplir, y que estos se desprenden de la parte pedagógica del plan anual de trabajo, y que pues, debe estar sustentado en la propuesta pedagógica de nuestro PEI, nuestro proyecto educativo institucional. Sí, aquí vamos a desarrollar toda la planificación, que fue, recuerden ustedes, el primer módulo que trabajamos con ustedes, que es después de elaboración diagnóstica, de acuerdo a las necesidades y características, demandas e intereses de los estudiantes, nos hemos preocupado proponer estos planes curriculares, ¿no? Son de largo alcance y de corto alcance, ¿no? Y ahí está la planificación anual, ¿no? Y de corto plazo las unidades didácticas. Hoy las unidades didácticas son las que dentro de ellas se clasifica lo que es la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y también de corto alcance, lo que antes era la sesión de aprendizaje, te repito una vez más, son las actividades de aprendizaje, ¿no? Eso ha cambiado con relación
digamos, no tanto la nomenclatura, ¿no?, de dichos documentos, sino más al nombre, ¿no? Y es un poco confunde. Si alguien me pregunta qué cosa es una experiencia de aprendizaje, en realidad es una de las unidades didácticas, ¿no? Y que podemos compararlo, hacer un símil con lo que eran los proyectos de aprendizaje, ¿sí? Lo que teníamos como proyecto de aprendizaje. Pues bien, eso es lo que sería la experiencia de aprendizaje. Eso lo vamos a ver pronto. Entonces, a largo plazo, dentro del PCA, que denominamos a la programación curricular anual, tenemos elementos mínimos que propone el Ministerio de Educación a través de su cartilla de planificación y que nosotros podemos agregar de repente uno o dos, no más, porque a veces se vuelve engorroso, ¿no? Se considera los propósitos de aprendizaje, ¿no?, que son todas aquellas competencias que están ya dadas en el Currículo Nacional de Educación Básica. El formato para emplear o para realizar el PCA o Plan Curricular Anual son diversos, pero lo mínimo que deben contener son los propósitos de aprendizaje. Y también está la organización del tiempo. En cuanto a la organización del tiempo, estimados participantes, vamos a notar ahí que están los periodos, ¿no? Los periodos de tiempo. En los últimos 3 años, 2 años del confinamiento, 2021 y el año 22, se está considerando periodos bimestrales, quiere decir 2 meses, ¿no?, que realizamos nosotros, y dentro de ellas están las experiencias de aprendizaje, que lo vamos subdividiendo en cada uno de los periodos. Generalmente se ha considerado para este año 8, algunos 9, en otras instituciones que también 10 experiencias de aprendizaje para todo el año lectivo, ¿no? En este caso estamos hablando del 2023. Ahí están determinadas las unidades didácticas, hoy conocidas, digamos, como experiencias de aprendizaje. Y dentro de ellas están los de corto alcance, las sesiones que nosotros denominábamos y que hoy se conocen como actividades de aprendizaje, ¿no? Todo ello, estos documentos que menciono, están comprendidas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Están las competencias, las capacidades y los desempeños. Que lo podemos encontrar, estos desempeños, descripciones específicas, en los estándares de aprendizaje. En estos estándares que lo encontramos en los propósitos de aprendizaje que hemos mencionado en el inicio, ¿no? Y en la organización del tiempo se distribuye la duración de estas unidades, ¿no? Mensualmente, ¿no?, bimensual como el periodo de tiempo que estamos señalando, y en algunas oportunidades, hablando del 2019 hacia atrás, había instituciones que planificaban en 3 meses, era trimestral. Poco conozco que sean 4 meses, no. Generalmente han sido trimestrales y bimestrales de duración. Eso está específico en nuestra calendarización. Y luego viene dentro de la programación anual, o PCA, están la secuencia unidades didácticas. Diríamos nosotros que está la secuencia de experiencias de aprendizaje, ¿no? Y que ahí se encuentran las situaciones significativas. Cada experiencia de aprendizaje, lo vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme a esto, ¿no?, la experiencia propiamente dicha, con sus elementos, sus componentes y cómo se elaboran en ese proceso. Lo vamos a ver posteriormente. En forma general, quería mencionar esto, porque esto es lo que se trabajó hasta el 2019. Hay un paralelo, un símil, con diferentes nombres nada más, ¿sí? Recuerden que cada situación significativa están planteadas las preguntas retadoras, y que esto de alguna manera van a hacer que con los estudiantes se movilicen estas competencias y estas se van a viabilizar en las áreas curriculares. Estas áreas curriculares están dentro de cada nivel educativo, llámese inicial, llámese primaria, llámese secundaria. A eso me refiero. Y las unidades didácticas están comprendidas, pues, lo que hoy denominamos experiencia de aprendizaje. Son planificación de corto plazo,
ahí tenemos una visión detallada del desarrollo, ¿no? De todos los propósitos de aprendizaje que se han previsto en el documento anterior de largo alcance, que decíamos programación curricular anual. De aquí, como parte importante, mencionamos a los propósitos de aprendizaje. Digamos, si tenemos una unidad didáctica, tendríamos a la experiencia de aprendizaje. Aquí vamos a identificar las competencias, las capacidades y los desempeños que van a desarrollarse durante, ¿no?, la unidad, ¿no? En este caso, la experiencia de aprendizaje, ¿no? Los desempeños, si bien es cierto, y lo hemos visto en el módulo 2, cuando hemos hablado de los componentes principales del Currículo Nacional de Educación Básica, hemos visto competencia, capacidad, desempeño, los estándares y todo lo demás. Podemos señalar entonces que estos desempeños se tienen que precisar. Yo decía en esta cuestión, y lo sigo manteniendo, para mí la palabra sería enriquecer más que precisar. Bueno, el ministerio le dice precisar. Muy bien, esos desempeños cuando son precisados ya forman parte de mis planes curriculares. O sea, mis planes entendimos como documentos en el cual yo trabajo, ¿no? Son documentos exigidos por la escuela, por el colegio, a través de dirección, y yo, quien tenga a su cargo la subdirección pedagógica. Ellos son los que se debe alcanzar. Hoy en día, debido al desarrollo de la tecnología, y se ha aligerado tanto que se puede hacer al correo, al drive, la institución, todas las instituciones deben tener ya su drive, ¿no? Y en ese drive completamente se actualizan todos los días con las informaciones que nosotros brindamos. Entonces ahí están almacenados por carpetas, cada institución por nivel o grado y sección de cada uno de nosotros. Es como tener nuestra carpeta pedagógica. Esa carpeta que la debíamos tener en el 2019, puramente en físico, demandaba un gasto, mandar imprimir. Ahora lo puede hacer de manera digital, con su firma inclusive digital. Es muy sencillo, se han aligerado las cosas en el tiempo, se está utilizando mucho la tecnología, ¿no? Ahí también están acompañados en esos propósitos de aprendizaje los enfoques transversales, que también lo hemos visto en el módulo 2, ¿no? Con relación a los enfoques transversales, hablamos de los 7 enfoques y señalamos aquí que esos se pueden realizar, se programan en el PCA para todo el año y de ellos se sitúan en cada una de las unidades didácticas o llamadas experiencias de aprendizaje y que se van a realizar en las actividades de aprendizaje, que es el documento matriz que nosotros realizamos en clase. Cada sesión que desarrollamos con los estudiantes, ya sea inicial, primera y secundaria, nosotros desarrollamos nuestra actividad de aprendizaje, lo que anteriormente se denominaba sesión de aprendizaje, ¿no? Y ya saben que los enfoques transversales es la realización, ¿no?, de las actitudes, valores, comportamientos, etcétera, que nuestros estudiantes deben desarrollar. Es el saber ser que complementa la competencia, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es lo importante dentro de la unidad didáctica? Digamos, hoy en día, experiencia de aprendizaje del cual se parte. De las 10 orientaciones que nosotros también lo hemos visto. Recuerden, colegas, lo hemos visto en el módulo 2. Hablamos de las 10 orientaciones de aprendizaje y recuerdo muy bien que yo les había señalado que la primera orientación es la situación significativa. Todo parte de una situación significativa. En un contexto es como describimos, ¿no?, una situación o problema en el cual planteamos un reto para solucionar ese problema o a realizar esa acción, ¿no? No necesariamente les decía que enfocamos problemas, también situaciones, por ejemplo, aniversario, la fiesta del pueblo, etcétera. Eso nos conlleva a nosotros que ahí entre el juego de las competencias, que ahí se plantee el reto, que es para realizar la problemática o situación dada, ¿no? Y también les puse de ejemplo que en una institución cuya situación significativa se enfoca en el aniversario de su colegio, pues
hay un conjunto de actividades, ¿no? Retos que se van a plantear en cada una de las áreas curriculares, porque el bienestar va a ser para la institución, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una situación, no un problema. También puede ser enfocado un problema y la situación retadora va a conllevar a la solución de ese problema. Esa es la situación retadora. Cómo el estudiante se compromete a resolver la situación o resolver el problema con el apoyo del profesor. Entonces, y esto nos lleva a que para cumplir con la situación retadora, lo que demanda es que el estudiante tenga mínimamente saberes previos. No se puede plantear, queridos colegas, una situación significativa, ya sea un problema, una situación dada, si los estudiantes no tienen saberes previos. Justamente el enfoque por competencias, cuando habla de aprendizaje significativo, está señalando que esto se logra cuando se conocen los saberes previos de los estudiantes, ¿no? Para luego darles el nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, eso ayuda a resolver el desafío que se plantea en la situación significativa. Entonces, diremos que para que esto se realice, se solucione el problema, o se realice la situación dada como un aniversario, fiesta del pueblo, etc. Ahí el reto o producto, el reto que apunta a un determinado producto, que es la evidencia en la cual estamos contribuyendo a la solución del problema o a la situación dada, ahí va a haber una relación, ¿no? Entre el reto que se plantea y el producto que nos va a servir para la solución del problema o de la situación dada. Entonces, esas evidencias de aprendizaje de tipo, ¿se acuerdan que le decía tangible o intangible? Son el fruto de la situación retadora que el estudiante se plantea solucionar. Creo que eso está claro. Muy bien. ¿Qué hay que ver también dentro de los planes curriculares? Los criterios de evidencia de aprendizaje e instrumentos de valoración. ¿Por qué son importantes los criterios? Porque sin ellos es imposible que los estudiantes cumplan con el reto, ¿correcto? Si no planteamos criterios de evaluación, que sí son los mismos desempeños que se plantean en el propósito de aprendizaje y que nos llevan a nosotros a tener el producto de evidencia. Si, por ejemplo, recuerdo haber dicho en el anterior módulo, que si me planteo un recetario, un tríptico, para que hagan la receta del cecina con tacacho o el juane, ¿no? Va a terminar con un tríptico y en comunicación lo podría trabajar en, escribe, ¿no? Lee textos o escribe textos, perdón. Entonces, eso me va a llevar a mí definitivamente a ver qué criterios debo plantearles a los estudiantes para poder evaluarlos, ¿no? Porque ellos me van a brindar sus evidencias de aprendizaje. Y ahí prácticamente donde estoy valorando es que de esos desempeños, cuando pasan a ser criterios de evaluación, son criterios, mi criterio que yo tomo, porque digo, me basta estos desempeños para lograr que el estudiante cumpla con la evidencia o el producto. Generalmente, si se trata de un recetario, el criterio muy sencillo será, por ejemplo, que el estudiante elabore, pues, a ver, se me ocurre, en la elaboración del tríptico de un recetario, sepa cuáles son los ingredientes, sepa cómo se combinan esos ingredientes y cómo se origina el plato típico de juane o cecina con tacacho. A mí me bastan esos 2 o 3 criterios para señalar que la evidencia va a cumplir con esos requisitos, esos criterios, ¿no? Eso de valoración, ¿no? Todo eso a través de diversos instrumentos de evaluación que me van a permitir valorar el trabajo que me entregue el estudiante, o sea, la evidencia la tengo que evaluar a través de instrumentos de valoración. Ahora, tanto en las técnicas, instrumentos de evaluación también trabajamos. Es más, lo dejo porque creo que el quinto módulo habla de evaluación formativa y evaluación de los aprendizajes, pero me adelanto, ¿no? Las técnicas utilizadas y los instrumentos pueden ser diversos. Lo que yo recomiendo siempre es que para iniciar y los primeros grados de primaria pueden ser un buen instrumento de evaluación o de valoración
lo que nosotros denominamos lista de cotejo. Pero para los chicos de grados superiores en primaria, llámese cuarto, quinto, sexto, y secundaria, yo pediría que se utilice el instrumento rúbrica, ¿no? O también lo que nosotros podemos utilizar es la carpeta, ¿no? La carpeta pedagógica del estudiante, lo que se conoce como portafolio, ¿sí? Portafolio de evidencias. Eso me va a permitir ver, valorar a través de una lista de cotejo ese portafolio, o también lo puedo utilizar una rúbrica de evaluación para ver justamente si ha cumplido o no ha cumplido con las evidencias que presentó en su tiempo. O sea, todo ello tengo que hacerlo, ¿no? Los criterios de evaluación son muy importantes y el estudiante debe conocerlos. Para yo conocer si ellos están logrando los aprendizajes, yo debo determinar, recuerden, qué criterios de evaluación y qué evidencia de aprendizaje son las que van a satisfacer al logro del propósito. Todo apunta al propósito. O sea, ¿qué es el propósito y qué es lo que voy a solicitar a los chicos para que cumplan con sus evidencias producto que me indiquen a mí que están cumpliendo con la situación retadora de la situación significativa? Ahí nos van a brindar, mediante esas evidencias nos dan mucha información, ¿no? Si están cerca o no de lograr el propósito de aprendizaje que estamos trabajando. Si está lejos de ello, yo tendré que plantear otras situaciones. De repente estoy fallando, pero ya es un derrotero, ¿no? Que me lleva a mí, decir, ah, no, con estas evidencias yo puedo señalar que la situación retadora que está en la situación significativa me está permitiendo lograr el propósito que yo he planteado. Eso es a través de la evidencia. Esta evidencia, si el propósito es elaboración de recetarios, ¿no? A través de trípticos, de un plato típico de Iquitos, o de Pucallpa, Contamana, Nauta, Tarapoto, Jaén, toda la selva peruana maravillosa. Entonces me permite a mí señalar si realmente la evidencia va a ser sustentada, ¿no? Para yo poder señalar que se ha cumplido el propósito. Si yo le he solicitado al estudiante que me haga el recetario, me haga el tríptico y que esté planteado a través de los criterios de evaluación, y le he dicho, mira, me vas a presentar cuáles son los ingredientes del plato típico, me vas a presentar cómo se realiza el plato típico, ¿no? Y otras cosas. Eso de alguna manera me va a evidenciar a mí que se está muy cerca de cumplir el propósito, porque el propósito es elaboración de un tríptico. Basta que lo haga, ya cumplió. Para definición de las evidencias empíricas se debe responder a preguntas muy sencillas. ¿Qué esperamos que logren los estudiantes hacer a través de la situación retadora? ¿No? ¿Qué esperamos que logren hacer los estudiantes? ¿No? La respuesta es las competencias y desempeños. Si estudiantes logran desarrollar las competencias y desempeños, me estaré bien dado de estar contento y satisfecho porque están logrando, ¿correcto? Que la evidencia se está cumpliendo, ¿no? Ese producto es bueno. ¿A través de qué producto de trabajo lo evaluaré? ¿No? El producto de trabajo es evidencias, que estas evidencias sean tangibles, sean intangibles, o sea, evidencias que en físico yo los puedo ver, o evidencias en las cuales no los puedo ver, pero cumplen los chicos, un baile, en educación física una carrera, o levantar pesas, dependiendo de qué ejercicios en física, si los chicos me saben, ¿no? Me saben de alguna manera memorizar de repente algún versículo de la Biblia, de una historia de Jesús, en cualquiera de los 65 libros en religión. Entonces me están demostrando, va a depender mucho del propósito que yo con los estudiantes nos logremos comprometer a desarrollar. Ahí está muy claro, ¿no? Ahí está. Cuando los estudiantes nos muestran las evidencias que se van a desarrollar para el logro de la competencia, entonces podemos decir que la evidencia se ha cumplido. Si no puedo evidenciar
a través del producto que me entregan, que se ha cumplido, por ejemplo, con la elaboración del tríptico de un recetario de un plato típico como la cecina de tecacho, no hay nada de eso. Me ha presentado cualquier cosa y no hay evidencia que conoce los ingredientes, por ejemplo, de la cecina con tacacho. Simplemente no se ha cumplido con el reto, por lo tanto el propósito no se ha logrado. Así de sencillo. Eso me va a permitir valorar más adelante los resultados de los chicos y vendrá la retroalimentación, que ya sabemos que es la que va a permitir mejorar el producto de evidencia, porque la evidencia no se ha cumplido, no está claro los ingredientes de la receta. Si no está claro, por supuesto que lo que continúa del propósito es que me hagan, seguro que no sabe. Si no sabe los ingredientes, no están bien dados, por lo tanto, la elaboración del plato típico tampoco se va a cumplir. O sea, ahí hay que afianzar el producto, no es bueno, la evidencia que he presentado hay deficiencia, algo falta ahí, ¿no? Entonces me planteo el feedback o retroalimentación. Devuelvo al estudiante señalándole, utilizando cualquier de los tipos de retroalimentación, en especial la descriptiva o reflexiva, que es a través de múltiples preguntas, para que el estudiante vuelva a replantear, ¿no? Y aquello que se ha confundido o no lo hizo a tiempo, lo vuelva a hacer. Y me lo de nuevo me lo envíe, en el cual en cada uno de esos procesos yo estoy prácticamente mejorando el producto y la evidencia. Mejorando eso quiere decir que el propósito se va a lograr. Sí, de buenas a primeras, el producto de algunos chicos va a ser deficiente, por lo tanto ahí necesita retroalimentar. ¿Cuál es la relación entre competencia, criterio de evaluación, evidencia de aprendizaje e instrumento de evaluación en una sesión de aprendizaje? Miren acá, hay un ejemplito con una competencia del área de comunicación. Se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Bueno, más o menos que comprenda lo que lee. Criterios de evaluación considerados: adecua su texto oral a la situación comunicativa, a lo que nos quiere decir, a sus interlocutores, a los demás estudiantes, al propósito comunicativo, que es lo que queremos lograr, su opinión respecto a cómo se puede organizar el trabajo que se hará en el aula, que es lo que vamos a desarrollar, o sea, oralmente, ¿ya? O verbalmente. La evidencia de aprendizaje, en este caso como ejemplo, participan en forma oral en situaciones de diálogo. Diálogo para permitirme si entre los interlocutores que son sus pares o compañeros se cumple con el propósito comunicativo, ¿no? Y ahí pueden lograr expresar su opinión, se organizan y luego eso es lo que voy a evidenciar luego a través de la participación oral. Esa participación oral, que es de tipo intangible, porque van a hablar, no es algo físico, no lo puedo tener en mis manos, sino escuchar. Los demás estudiantes también están escuchando la participación. Eso me va a indicar más adelante cómo lo puedo evaluar. Me puedo plantear diferentes instrumentos de valoración o evaluación, como se llame, y dentro de ellos la rúbrica, que es el más acertado. Como le digo, generalmente secundaria o los últimos grados, quinto y sexto generalmente de primaria, es muy conveniente hacer la rúbrica, ¿ya? Entonces, a través de la rúbrica, planteo mis criterios, ¿no?, que voy a aplicar en cada momento y veré si se ha cumplido o no con esa participación oral. ¿Sí? Eso es. Miren ahí, entonces, ahí está la relación entre estos cuatro aspectos fundamentales para lograr el propósito de aprendizaje de nuestros estudiantes. Hasta ahí hay una primera parte ¿no?, digamos, en el tiempo en que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, digamos, de 2019, y en algunas instituciones me parece que también lo están trabajando. ¿Sí? Ahora vamos a ver las experiencias de aprendizaje. Mucha atención con esto. Vamos a ver las experiencias de aprendizaje. Mucho se ha hablado de las experiencias de aprendizaje. Generalmente, al inicio del 2020, cuando se dio la pandemia, muy pocos estábamos preparados para afrontar este confinamiento, ¿no? De inmediato
hubo mucho movimiento en el Ministerio de Educación, ¿qué hacer? Y se planteó lo que debería hacer, y fue un currículo de emergencia, ¿no? Para eso el currículo tiene una característica importante que también lo vimos, no sé si en el primero o segundo módulo, cuando hablamos de que el currículo es flexible, es abierto. Eso nos permite a nosotros no enmendar, sino inmediatamente frente a una situación dada, ver cómo planteamos un currículo de emergencia. Y eso se ha dado en varias oportunidades, no solamente en la COVID, también se dio en el fenómeno del niño del año 2017. No sé si en la parte de la selva, por las inundaciones que ha habido, etc. Entonces, es un currículo de emergencia que a veces, de acuerdo al tiempo, puede durar 2, 3 semanas. Y en nuestro caso, el currículo de emergencia duró casi todo el año 2020. A partir de ahí se hicieron cambios y apareció el apoyo, ¿no? De Aprendo en Casa, en donde facilitaba el trabajo de los profesores. Ya en 2021 se creyó conveniente formar grupos. El profesor ya comenzó a utilizar mejor las tecnologías, haciendo una correlación de hechos de lo que pasó en 2020-2021. Muchos dicen los años perdidos de esta década, ¿no? Y cierto, se ha perdido mucho. Entonces, ¿cuál es el propósito en este caso, de trabajar con la elaboración de experiencias de aprendizaje en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica? Es brindar estas orientaciones justamente para conocerlas mejor, ¿no? Están fundamentadas en la planificación de las experiencias. Y aquí vamos a ver dónde nacen, ¿no? Las experiencias de aprendizaje, en verdad, nacieron en el campo de en línea, ¿no? Lo que es online. Estos trabajos de experiencia se trabajó a través de los idiomas generalmente. Lo que antes era denominado por estudios a distancia, ¿no? A distancia, ¿no? Generalmente lo dan instituciones, ¿no? Que a través de trabajo remoto, ¿no? A través de entrega de módulos, etcétera, se trabaja y en un tiempo determinado se reúne para cumplir con las tareas, ¿no? A eso, entonces, desde ese tiempo se trasladó las experiencias de aprendizaje, que posiblemente lo vamos a conocer más a plenitud. El enfoque por competencia, de acuerdo a esto, apunta que las actividades deben partir de situaciones significativas, de hecho. Primero, orientación, para que el procedimiento pueda ser aprendido con la capacidad para utilizarlo cuando sea necesario. Y esto enfoca muy bien al trabajo que se hizo generalmente en 2020-2021, emergencia. ¿Quién lo sostiene? Zabal Arnau, 2007, adelantándose a lo que podía venir. Solé, 2007, también señala que para sentir interés, o sea, estar motivados, hay que saber qué se pretende hacer, cubrir o sentir alguna necesidad, ¿no? Como si somos capaces de realizar, de saber, ¿no? Una mejor información para luego profundizarla. Desde luego, si un estudiante no conoce el propósito de una tarea, propósito de aprendizaje, muy difícil va a ser que se realice la experiencia de aprendizaje con él o la actividad de aprendizaje. Es de hecho, si no hay un propósito hacia dónde vamos, ¿no? Entonces es imposible. Por eso, toda experiencia de aprendizaje tiene que partir de la situación significativa. En esa situación significativa se vislumbra a través del propósito de aprendizaje, que encadena a las actividades de aprendizaje. En sí, las actividades de aprendizaje son las que le dan movilidad a las experiencias, son las que realizan, porque nosotros lo que hacemos en clase, en el aula, son actividades, desarrollo de conjunto de actividades, 1, 2, 3, 4, como las sesiones eran antes, y que partían de una unidad didáctica, que puede ser unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje. Hoy se parte de la unidad didáctica denominada experiencia de aprendizaje, que es lo que está muy bien. Según Perrenaud, 2008 ya, señala que en el campo del aprendizaje solo se estimula a un estudiante, o sea, para que desarrolle competencias, ¿no? Haciendo que se enfrente
regularmente e intensamente. A eso se le dice la situación retadora, las preguntas retadoras, que la competencia debe ser potente. Y a problemas relativamente numerosos, complejos y realistas. Los estudiantes, a través de la situación significativa, se plantean situaciones retadoras, potentes, ¿no? Complejas, ¿no? Para que el estudiante vaya desarrollando sus aprendizajes, ¿no? Y ahí donde los estudiantes, en esa, digamos, complejidad, ¿no? Que nosotros desarrollamos para resolver los problemas de la situación significativa, y ya están involucrados muchos recursos de tipo cognitivo. O sea, no olvidemos que el conocimiento, si bien es cierto, no está en primera instancia, pero sí es un recurso, sí es una capacidad, ¿no? Los recursos son de tres tipos, ¿no? Uno, los contenidos, los conocimientos. Dos, la resolución de casos, de problemas, el saber hacer. Y tres, el saber ser, que se da a través de las actitudes, valores, etc. Porque recuerden que la competencia, lo repito una vez más, es tridimensional: saber ser, saber conocer y saber hacer. Saber conocer, conocimientos, contenidos teóricos. Saber hacer, resolver problemas, situaciones diversas. Y tres, saber ser, saber comportarse, actitudes, valores, etcétera, etcétera. Asimismo, podemos entender también que Macedo, ¿no? En el año 2000 se dice: para involucrar a los alumnos con su aprendizaje presentado en el aula, deben estar relacionadas, conectadas íntimamente a las necesidades que tiene la comunidad, o sea, la sociedad, y que éstas pertenezcan a su entorno, ¿no? Y eso ya lo conocemos. Una característica de la competencia es que es pertinente, que le pertenece al estudiante. No podemos trabajar situaciones que el estudiante desconozca, ¿no? Tiene que ser de su entorno, porque se involucra con más fuerza, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que propone Macedo, año 2006. Según el minero, señala que estas tres situaciones o orientaciones pedagógicas importantes son que debemos partir de situaciones significativas. ¿Qué quiere decir? Que le sean propicios al estudiante porque son reales, porque son de su entorno. Aunque también señala la cartilla de planificación que pueden ser simulados, colegas. O sea, no necesariamente tienen que ser de su entorno, ¿no? Realistas, sino también pueden ser simulados. Cuando yo digo simulados, es que el estudiante tenga saberes previos mínimos. No, no estoy diciendo que sean situaciones significativas que ellos totalmente desconocen, porque si ellos desconocen totalmente, no podríamos lograr el propósito. Así de sencillo. Porque no se van a comprometer, pues. Porque no conocen en qué van a participar, qué conocimientos previos tienen de una realidad que no le pertenece. Entonces, se puede hacer situaciones simuladas con algo que está próximo a ellos, que puede pasar en algún momento, por ejemplo, el dengue. No ha habido dengue en un determinado lugar, pero puedo trabajar con el dengue como problema. ¿Por qué? Porque en algún momento puede llegar a mi comunidad y nacer. No estamos propensos, perdón, siempre propensos a que algo suceda. Aunque en el entorno de la ciudad no se haya de repente detectado algo de dengue, pero en el tiempo puede pasar. Puedo trabajar, por ejemplo, en personal social con estudiantes, el conocimiento de la semaforización. ¿Pero por qué si no hay semáforos? Es pequeño el lugar y es una comunidad donde no hay pistas, no hay... Pues bien, pero está cerca. El niño va con sus padres a la ciudad, conoce, ha visto alguna vez un semáforo, puede participar. O sea, tiene conocimientos previos. Voy a ser absurdo, pero si le vamos a hablar imagínense, de la sabana africana o del polo norte, polo sur, ¿qué conoce el estudiante? ¿Qué conoce el estudiante de la realidad del polo norte, de la Antártida, del polo sur? ¿Qué conoce? No conoce eso. No tiene referencias, no va a participar, no le va a ser útil. La situación significativa se cae por sí sola, porque no es una situación retadora que el estudiante participe, porque no le es pertinente, no le pertenece, no conoce, no tiene
ni siquiera un atisbo, ¿no?, de saberes previos, va al fracaso. A eso me refiero, ¿no? Yo acostumbro a hacer siempre ejemplos con los extremos porque nos ayuda mejor. Los tipos de planificación curricular, ¿se acuerdan a los tipos de planificación anterior? Habíamos el PCA, las unidades didácticas, las sesiones, ¿correcto? Ahora, en lo nuevo, tenemos los tipos de planificación curricular de largo alcance y de corto alcance. Dentro del largo alcance tenemos el cartel de competencias y capacidades. Ahí están las áreas. Los carteles de competencias que queridos participantes, los habíamos visto. Todos tenemos acceso de acuerdo a nuestro nivel. Si somos de inicial, tenemos nuestra programación de inicial, tenemos nuestra programación de primaria, tenemos nuestra programación de secundaria por áreas, ¿correcto? Ahí está. Ahí está en el cartel de competencias y capacidades, ¿no?, subsumidas de tal manera que uno puede tomar, ¿no? Corresponde a la planificación anual. Es el documento que nosotros alcanzamos de todas las experiencias de aprendizaje y están ahí, pues, inmiscuidas. Por favor, cuando uno alcanza su planificación anual digital, puede ser, en su portafolio, carpeta pedagógica como profesor, para que sea conocido por la institución en el estamento que corresponda. No necesariamente yo lo voy a trabajar ya en el mes de marzo todas, pero ya puedo presentar algunas de ellas, ¿no? Si no, ¿cómo voy a presentar en el mes de marzo? Que el próximo año es el 13 de marzo, inician las clases, Dios mediante no haya nada que ocurra y un cambio, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros nuestra planificación anual, que apunta todo el año, ya le hemos dicho cómo, ¿no? Y luego de corto alcance, haciendo una similitud con lo de la planificación curricular del 2019 para atrás. No digamos que ha cambiado totalmente, solamente de nombre. Acá están las experiencias de aprendizaje que vendrían a ser ¿qué? Serían las unidades didácticas, ¿no? Haciendo un símil, una comparación. Y dentro de las experiencias están las actividades, ¿no?, que nosotros conocíamos como sesiones. Algunos le dicen actividades, otros le siguen llamando por su nombre, ¿no? Sesiones de aprendizaje. Muy bien. Ahora, ¿qué son las experiencias de aprendizaje? Vamos enteramente a ingresar a las experiencias de aprendizaje, ¿no? ¿Qué están en las experiencias? Las actividades. Entonces, si las actividades están todas amalgamadas en las experiencias de aprendizaje, diríamos que es un conjunto de actividades, ¿no?, que hacen que el estudiante enfrente una situación dada. Esa situación se llama situación significativa, un desafío o problema, ¿no?, complejos, que necesitan solución, ¿sí? Necesitan solución. Se desarrolla en diferentes etapas, ¿no? Y esas etapas se convierten en actividades de aprendizaje o sesiones de aprendizaje. Es lo que se hace hoy en día, ¿no? ¿Quién lo planifica? Es el profesor. También puede ser en acuerdo con los estudiantes. Lamentablemente esto no se da. Seamos sinceros, seamos francos. Debería darse, porque para mi entender, y lo dije en planificación en el primer módulo, que demandaría no lo que yo voy a hacer para que mis estudiantes desarrollen durante todo el año, sino que la planificación debería ser qué es lo que mis estudiantes quieren aprender. Perdón. Porque a partir de lo que mis estudiantes quisieran aprender, yo puedo planificar. Pero así están dadas las cosas, ¿no? El profesor hace la planificación y lo desarrolla, en este caso el 2023, a partir del 13 de marzo. Los estudiantes pueden plantear las actividades para enfrentar el desafío. Deberían. Y acá les invito a que los estudiantes participen de las actividades. Porque al fin y al cabo es un compromiso de ambos. El propósito de aprendizaje no solamente apunta al estudiante que lo haga, ¿no? Usted es el maestro, usted es el docente, usted es el profesor. Conjuntamente el propósito es para ambos, porque tienen que cumplir. Usted plantea las competencias, las capacidades, los desempeños, qué evidencia va a recoger y cómo lo va a evaluar, ¿sí? Juntamente con ellos. Entonces hay un compromiso. Porque a la vez cuando le entregan las evidencias producto, lo acabamos de decir,
usted va a evaluarlos, inmediatamente va a hacer el feedback, o sea, la retroalimentación, devolución del trabajo, felicitando por lo que ha hecho, señalando qué es lo que hizo bueno, y o también, como en la mayoría de oportunidades, es para que mejore su trabajo, mejore el producto. Mejorando el producto se cumple el propósito, se cumple el propósito. La situación retadora se ha cumplido. Así de sencillo. Esos son los pasos, ¿no? Es un proceso. ¿Cómo son las actividades en nuestra experiencia? Potentes. No es cualquier cosa. Potentes. De ahí la importancia que tiene desarrollar experiencias de aprendizaje, ¿no? Se desarrollan porque desarrollan pensamiento complejo y sistémico, ¿sí? Hay un conjunto de pasos, es un sistema, de tal manera que si uno de ellos no encaja, vamos a ver más adelante los elementos de la experiencia, no se cumplen. No cumple el propósito, por lo tanto, se perdió una valiosa oportunidad, ¿no? Y ya no podemos avanzar. Tenemos que inmediatamente cambiar. Puede ser por algo que sucedió, por una emergencia, etc. Deben ser auténticas, ¿correcto? Repito, auténticas, ¿no? Porque corresponden ¿no? a la pertinencia del estudiante, ¿no? Son pertinentes, o sea, le pertenece, conoce. Pero también pueden ser simulados, lo señala bien el Ministerio de Educación. Pero cuando son simulados, por favor, les señalo una vez más, tiene que ser en base a lo que el estudiante tiene como conocimiento, pero si no, no hay que atreverse a hacer. Es algo que está próximo, es algo que pasó en un tiempo, ahora ya no hay, pero yo lo puedo tocar, de repente por la coyuntura puede presentarse. Entonces tengo que tener buen tino, ¿no? Por eso debo trabajar con el estudiante. Muy bien. Ahí vemos ya un claro croquis, digámosle así, ¿no? Digamos aquí una infografía de lo que queremos explicar de la experiencia de aprendizaje. Son actividades, ¿sí? Hay una interferencia entre sí y una secuencia lógica, por supuesto, ¿no? Esto, de alguna manera, tenemos que atender el desarrollo del pensamiento complejo y el desarrollo sistémico, ¿no? Que es un conjunto de pasos debidamente realizados. Si esto no se cumplan, se trunca ahí, ¿no? Planteo el propósito de acuerdo a mis competencias, capacidades, desempeños, etcétera, y acompañado de enfoques transversales. Planteo mi situación didáctica, desarrollo mi trabajo. Todo debe estar concatenado. Si uno de ellos no se cumple, se trunca, se rompe y ya deja de tener el aspecto de desarrollo del pensamiento complejo o sistémico. ¿Por qué complejo? Porque se exige al estudiante. Si nos están diciendo que las actividades deben ser potentes, ¿sí? Están señalando que no son simples, ¿sí? Porque así lo requiere el problema. No debemos abordar la solución de un problema, sea cual fuere. Por eso que la situación significativa debe ser algo que el estudiante debe enfrentar, debe comprometerse, debe resolver las situaciones retadoras, las preguntas retadoras, de tal manera que sus evidencias así lo demuestren. Son potentes, son consistentes y son coherentes unas con las otras. Si no hay coherencia, recuerden que una experiencia de aprendizaje trabaja muchas áreas, ¿sí? Muchas áreas. Estas áreas que están comprometidas, llámese áreas integradas. Yo no comparto ese término de áreas integradas. Áreas integradas, digamos que son las que se comprometen. Pero ¿por qué generalmente tiene que ser comunicación, matemáticas, ciencia y tecnología en secundaria, ¿no? Y ciencias sociales, de PCC. ¿Por qué no puede ser otra? ¿No? Va a depender mucho del enfoque de la experiencia de aprendizaje. El ámbito, vamos a ver al final, por supuesto, algunos ejemplos de cómo podemos tomar las esferas. Las esferas, ¿no? No sé si llama la esfera, dominio de las actividades y en base a ello salen, ¿no? Las experiencias de aprendizaje, ¿no? Eso nos va a conllevar
a que utilicemos pues un contexto real o simulado, pero que le sea propicio al estudiante y que tenga saberes previos. Todo esto, ¿qué es lo que debemos considerar? Diversas situaciones problemáticas, porque de ahí partimos la experiencia de aprendizaje, ¿no? Estas situaciones problemáticas, ¿en base a qué están sustentados? ¿Cuál es la base que yo busco para buscar situaciones problemáticas? Situaciones problemas, ¿no? Situaciones problemáticas, que nosotros tenemos que considerar para de ahí empezar. ¿Qué es lo que, en base a qué? Es en base a un diagnóstico. Eso forma parte de la planificación, es la base. Si ustedes ven en la parte de abajo, hay tres, ¿no? Hay tres aspectos a considerar, ¿no? Las potencialidades del estudiante, que eso me va a permitir, ¿no? Ver qué necesidad de aprendizaje tiene y cuáles son las características, demandas, intereses que tiene mi estudiante. ¿Con qué cuento? Eso se puede hacer, y les decía yo, en el módulo 1 de la planificación pedagógica, a través de una evaluación diagnóstica de entrada. Hoy en día, ustedes, en comunicación y matemática, se están evaluando a los estudiantes, ¿verdad? Usted sabía que en enero y febrero, me parece que son 6 semanas, se va a trabajar un reforzamiento, y que el ministerio ya lo está propalando a través ya de una resolución, un documento, una normatividad, y está recogiendo información para más o menos enfocar qué es lo que se va a realizar, ¿no? Es un pequeño, digamos, currículo, no de emergencia, un currículo de reforzamiento, por ahí tendría su nombre que escoger, ¿no? Porque en verdad, sí, los chicos están muy debilitados en cuanto a desarrollo de sus competencias, pero no necesariamente en matemática y comunicación, colega. Hay también en otras áreas que sufren, ¿no? No se ha considerado ciencia y tecnología. Ojo, ciencia y tecnología. Y estábamos a punto de tener un ministerio de ambiente, ¿no? De ciencia y tecnología. No sé cómo va eso con este gobierno trunco, pero bueno, ¿no? Y no se ha considerado. No se ha considerado las ciencias sociales. Bueno, en primaria personal social, no se ha considerado. Solamente matemática y comunicación. Como si ahí estuvieran, de repente son un crítico demasiado fuerte, ácido, qué sé yo. Pero yo me propondría, no solamente en una, en varias áreas. En varias áreas. Entonces, eso se está recogiendo. Entonces, ¿en base a qué se va a considerar situaciones problemáticas? De las potencialidades. ¿Cuál va a ser el sustento y la base que nos va a ayudar? Vamos a recurrir a la potencialidad del estudiante. ¿Qué es lo que trae? Y de acuerdo a la necesidad y de aprendizaje que requiera para yo enfocar mi situación problemática, mi situación significativa. Y de acuerdo a sus características, cómo son mis estudiantes, qué es lo que quiere mi estudiante, qué demanda mi estudiante. Si nosotros atendemos eso, pues vamos a tener una buena experiencia de aprendizaje. Quiero compartir brevemente este video que es de Chile. ¿Sí? Es de Chile, de Aprendo en Casa en Chile, de Educar Chile. Y acá habla de la experiencia de aprendizaje tal como estamos hablando en Perú. Ya inteligentemente ustedes ya estarán pensando, ¿no? Porque sí, nosotros siempre recogemos de afuera, ¿no? ¿Cuándo llegará el día en que parece que no hubieran profesionales acá? Nosotros carecemos de profesionales para tener un propio currículo, no copiar fuera, ¿no? Que hasta esto es... Véanlo, es de Chile, Educar Chile, no es de Perú Educa Perú. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Bienvenidos al canal SOS Docente. No te olvides de darle me gusta, suscribirte, compartir y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. En este video vamos a comenzar a tratar sobre las orientaciones generales para la diversificación y acompañamiento de la experiencia de aprendizaje. Vamos a ir tratando punto por punto de estas orientaciones. Comenzaremos con la estructura de la experiencia de aprendizaje.
Posteriormente, hablaremos sobre la diversificación de esta experiencia y la ruta de acompañamiento de aprendizaje como tercer punto. Como primer punto a tratar vamos a ver la estructura de la experiencia de aprendizaje. Un primer elemento importante es la situación significativa, el contexto, las necesidades e intereses de los estudiantes y por lo tanto un reto. De la mano a esto va el enfoque transversal, que va a ayudarnos a entender los propósitos de aprendizaje, es decir, las competencias. Y se relaciona muy de cerca a las producciones o actuaciones de los estudiantes, los criterios de evaluación o instrumentos de evaluación y la secuencia de actividades sugeridas. Si nos damos cuenta, hay una constante movilidad entre cada uno de los elementos para comprender a esta experiencia de aprendizaje. Y por lo tanto, su diseño puede comenzar desde alguno de estos puntos. La experiencia de aprendizaje es el conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a afrontar una situación o problema complejo. No solamente es una tarea, no es una actividad, sino es algo que lleva al estudiante a enfrentar una situación, como puede ser una investigación, una ponencia, un trabajo de campo, el diseño de un experimento. La experiencia de aprendizaje se desarrolla en etapas sucesivas, por lo tanto, se extiende a varias sesiones. Las actividades se interconectan y pueden variar de orden de acuerdo a lo que se planifique colegiadamente. En ese sentido, el orden sugerido por la plataforma puede variar de acuerdo a lo que se determine en cada institución. Las experiencias de aprendizaje son potentes porque desarrollan el pensamiento complejo y sistémico en el estudiante. Son consistentes y coherentes entre sí, deben tener interdependencia y además una secuencia lógica. Deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados, y si es posible, realizarse en dichos contextos. Es planificada intencionalmente por los docentes, pero también puede ser acordada con los estudiantes. Pueden plantear de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío. Nos damos cuenta que una experiencia de aprendizaje es flexible, además que exige una alta demanda cognitiva. Por ejemplo, podríamos pensar en las tareas auténticas como un elemento para poder diseñar las experiencias de aprendizaje. Para poder desarrollar una experiencia de aprendizaje exitosa, lo primero que tenemos que diseñar es nuestra matriz de evaluación, teniendo en cuenta las competencias, los criterios de evaluación, el producto, los productos y los instrumentos de evaluación. En este video vamos a compartir en la descripción un formato para poder elaborar esta matriz de evaluación y también poder tener una visión amplia, globalizada de la experiencia de aprendizaje, como vemos en esta imagen. Una situación significativa, un reto, el propósito de la experiencia que vienen a ser las competencias, el producto y los tramos o actividades para llevar a cabo este producto. En los siguientes videos vamos a seguir adentrándonos en estas orientaciones generales para poder diversificar y hacer un acompañamiento cercano a nuestros estudiantes en las experiencias de aprendizaje. Nos vemos en un próximo video. Bien, queridos colegas, se han dado cuenta, es de Educar Chile, inclusive el logo, al final lo habrán visto, es de Educar Chile, ¿no? Por eso, de repente, que no esté hablando fuera del contexto. Deberíamos nosotros tener también nosotros nuestras propias experiencias de aprendizaje, que lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho, al principio hemos padecido, pero hemos hecho. No es tan difícil, es tomar del contexto, ¿no? Que estas sean complejas, consistentes, coherentes. Va a depender mucho del trabajo que hagamos nosotros los profesores. ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta para valorar si una experiencia de aprendizaje permite desarrollar competencias? ¿Qué exige la combinación de recursos? Son las capacidades y de las competencias. ¿Cómo podemos jugar con ellas? ¿Cómo podemos articular? Primero, que permite el desarrollo del pensamiento sistémico y complejo. Sí, o sea, de un gran, digamos, desarrollo de complejidades, ¿no? O sea, que no sea muy sencilla la situación. De ahí tenemos que partir, ¿no? Porque si queremos que sean potentes, tiene que ser compleja, porque corresponde a un desarrollo de pensamiento sistémico, que es un conjunto de acciones que, si se cumplen, pues vamos a tener aprendizaje significativo.
Presentar una situación, problema significativo. ¿Qué significa? Que le sea pertinente al estudiante, que conozca, o en todo caso, simulado, pero que sea muy casi real al entorno donde se encuentra. Que incentive la gestión autónoma del aprendizaje. Nosotros queremos que los estudiantes logren el aprender a aprender. Competencia 29, por favor, este es el gran reto. Y por otro, que facilite la evaluación formativa. La evaluación formativa es aquella que nos permite seguir paso a paso durante el desarrollo de todo el periodo y a través de todo el año lectivo hasta diciembre, que van a salir los estudiantes de 2022, por ejemplo, y lo harán en el 2023, en que paso a paso estamos evaluando, retroalimentando, evaluando, retroalimentando, de tal manera que el producto mejore. El estudiante por primera vez puede tener algunas debilidades, alguna confusión, le falta de repente algo y nosotros debemos realimentar eso, ¿no? Volverle a señalar al estudiante que mejore, pero es como el ingeniero. El ingeniero cuando se propone hacer una obra siempre está ahí monitoreando el trabajo del personal, ¿no? Indicando si el material que está empleando es bueno. Igualito nosotros. Nosotros nos permite esa evaluación, retroalimentación, ver que el producto, igual que el ingeniero, lo que está haciendo un puente, una pista, lo que fuera, si este está en progreso activo, o sea, si están bien las cosas para seguir sobrellevando, para seguir haciendo los demás pasos. Si algo hay que corregir en el camino, se corrige. El ingeniero corrige la construcción, porque de no hacerlo se va a caer después. Entonces, igualito nosotros, en el tiempo, ¿no? Inmediatamente enviamos, devolvemos al estudiante, le indicamos, utilizando, no sé, la tipo descriptivo, reflexiva, diciéndolo, ¿no? Recuerda que esto es, como señalando lo que ha hecho, le falta algo más que complemente, ¿no? Que mejore. Y si lo ha hecho bien, también felicitarle y decirle por qué lo hizo bien. Entonces, de ahí se parte que si una experiencia que querramos que sea significativa y que le pertenezca al estudiante, no es la gran meta del Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Aquí hay que partir del propósito, porque el propósito de aprendizaje apunta a resolver la situación significativa, que de hecho ya es compleja, ya cumplió todo eso, ¿no? Porque eso se busca y lo que el propósito es lo que justamente esa situación retadora, todo lo que aprendieron los estudiantes, nosotros a través del producto que vamos a recoger de las evidencias nos va a decir si lo realizó, no realizó, y si esto falta, inmediatamente retroalimentar, ¿no? Claro, a través de los criterios de evaluación, ¿qué criterios vamos a plantear para que el producto mejore? ¿Cuáles son los elementos que deben tener experiencia? Son no muchas, ¿no? No muchas. El título que sintetiza la situación dada, ¿no? Ahora el título puedo plantear de diferentes formas, lo vamos a ver. La situación significa. Brevemente se describe la situación del contexto o situación dada. Puede ser un problema, como dije, o también puede ser una situación de aniversario, etc. Ahí se plantea desde un punto de vista desafiante, porque tiene que ser potente, pero ese desafío tiene que interesar al estudiante, ¿no? Que puede ser real o simulado, no interesa, pero que le sea interesante al estudiante. Uno me involucro, esto me interesa bastante. Al interesarse se está motivando, proceso pedagógico muy importante, ¿no? Ahí incluye las preguntas retadoras, ¿no? Descritas totalmente qué es lo que va a hacer el estudiante, a través de interrogantes, ¿no? Que estas interrogantes hemos dicho que podría ser trabajado con los estudiantes, pero a veces en los trabajos colegiados que hacemos no nos permite ya por el tiempo, qué sé yo. Lo ideal sería con los estudiantes, porque ellos son los comprometidos, ellos son que van a cumplir el propósito de aprendizaje de acuerdo a lo que nosotros vamos desarrollando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El propósito, importante, porque acá se van a describir todos los aprendizajes. Acá están las experiencias, ¿no? Para que la experiencia de aprendizaje, perdón, acá están las competencias, los recursos o capacidades. Acá están los estándares que corresponden y en cada estándar hay 2, inclusive en secundaria hay 3 grados
¿no? Como en el sexto ciclo, por favor, tener en cuenta eso. Si soy profesor de primer grado de primaria, recuerden que es el tercer nivel, ¿no? O tercera escala, ¿no? De los niveles de estándar. Y ahí están dados para los dos, ¿no? Es para el grado, no, perdón, es para el nivel. Y yo tengo que de ahí decir, no, yo soy de primer grado, me corresponde solamente primer grado, ¿no? Si están para primer y segundo, yo tengo que, igual el profesor de segundo está primero y segundo, él tendrá que ver cuál es el que le responde a segundo grado. A eso se refiere, ¿no? Muy bien. Y se acompañan de los enfoques. Es ese cuadrito el propósito, ¿no? Competencias, capacidades o recursos, desempeños, evidencias y enfoques transversales. Estos enfoques que son recurrentes, transversales, no necesariamente usted va a colocar cualquier enfoque. Alguna vez me dijeron, profesor, ¿cómo sé cuál de los 7 enfoques voy a utilizar? Puede guiarte el título, porque el título sintetiza la situación dada, o puede guiarte el propósito. Si yo digo que van a elaborar texto escrito sobre la receta de la cecina con tacacho, plato típico de la selva, de la Amazonía, entonces yo debo ver cuál corresponde. De hecho, que es el enfoque transversal ambiental. No hay otro, ¿se dan cuenta? O sea, solo me lleva. No es necesario recurrir a mucho para eso. Alguien me dijo, ¿puedo realizar 2 enfoques? Si es un poco complejo, puede ser. Generalmente, el enfoque de derechos no es el que más se utiliza para ciencias sociales, DPCC, en primaria personal social, porque es un poco dado a esa situación, a esa área. Si es en tecnología, generalmente es desarrollo ambiental, o sea, el enfoque ambiental. Pero también en ciencias sociales o de PCC se puede utilizar el enfoque intercultural, ¿no? Y así, que no necesariamente pueden ser 2 enfoques, uno es suficiente. Bien raro visto que sean 2 enfoques, sería muy complejo para ello. Ahora, luego viene en cuanto al recojo de las evidencias. En las evidencias hay de 2 tipos, como lo señala la diapositiva. Producción y actuación. Por un lado, el producto integrador, por otro lado, las producciones y actuaciones. Dentro del producto integrador está la evidencia. Esta evidencia puede ser de tipo tangible o intangible, ¿no? En forma global es lo que el estudiante ha logrado alcanzar, ¿no? Al finalizar el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Se requiere siempre un producto integrador. Este producto integrador, como son varias áreas que se integran, pues se llama áreas integradas. Para mi gusto deben ser todas, bueno, pero 4 o 5 áreas integradas. Yo no sé por qué además le dicen áreas no integradas. Basta que digan que no participan. Pero sí tienen que participar, colegas, porque todos estamos involucrados. Ya olvídense ese término producto integrador, que hay ciertas áreas curriculares que están... A ese producto integrador que se le llama es el que resume el producto general de todo. Voy a hacer un ejemplo. Si mi experiencia de aprendizaje es el periódico mural por aniversario institucional de mi colegio, tal, 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 puede ser el título de experiencia. Es el aniversario y van a trabajar todas las áreas. El producto integrador es el periódico mural. Entonces, el producto integrador de la evidencia, digamos, de todas, es el periódico mural. Pero por cada una de las áreas va a haber productos, ¿sí? Las demás áreas van a estar, religión va a estar trabajando, educación física va a estar trabajando, religión de repente con la misa, etcétera, de la importancia que tiene el aniversario en la parte espiritual, educación física con los deportes, ciencia y tecnología de repente pues se enfoca a través de una feria gastronómica y así todos, o trabajos de inventos, creatividad, ¿no? Innovación tecnológica, lo que fuera. Cada uno tiene subproductos, ¿no? Esas evidencias de proceso que realizan los estudiantes
y que demuestra los aprendizajes en progresión logrados en relación con los propósitos. Eso apunta a cada una de las actividades que va a desarrollar el estudiante. Pero la suma, el producto integrador, digamos, de la experiencia en sí, va a ser el periódico mural, en general. Pero hay productos, ¿no?, de las actuaciones que el estudiante va a realizar en cada una de las áreas, porque una experiencia de aprendizaje son prácticamente un mes y medio, a veces son 2 meses, ¿no? Vamos a ver mes y medio. Entonces, ahí hay diferentes sesiones de aprendizaje que se van a realizar con los estudiantes y cada uno va a arrojar esas evidencias, ¿no? Entonces, eso están en relación a la progresión que el estudiante ha logrado con los propósitos planteados en esas actividades. No confundir el producto integrador con las producciones y actuaciones que los estudiantes cumplan por cada actividad. Y luego las actividades llamadas también sesiones de aprendizaje. Ahí están las estrategias, la secuencia didáctica, todo, ¿no? Son lo que nosotros denominamos planificación de corto alcance o planes curriculares de corto alcance. ¿Cuál es el flujo de elaboración de una experiencia? ¿Cómo elaboramos una experiencia de aprendizaje? ¿No? Y aquí les voy a señalar. Se necesita 3 fases o 3 etapas. Primero, el diseño y planificación. Y cuando hablamos de diseño y planificación, estamos hablando que aquí en trabajo colegiado se pueden programar las experiencias de aprendizaje. Que estas experiencias se pueden modificar de acuerdo a la necesidad, si se produce un evento, de tal manera que haga cambiar todo lo que estamos realizando, por eso es flexible, le digo, el currículum, se puede recurrir a ella. La segunda, el diseño y producción del contenido pedagógico. Por un lado, el diseño de la experiencia de aprendizaje, tiene que haber un formato. Hay múltiples formatos, pero los elementos que apuntan son los que el ministerio recomienda, ¿no? Los insumos educativos, ¿qué insumos necesitamos para desarrollar nuestra situación problemática, nuestras situaciones significativas? Todo eso, ¿no? Colegiadamente se puede hacer, tanto por grado, sección o por nivel. Si es un colegio que tiene 2 o 3 niveles, podría hacerse en los niveles por separado, y dentro de cada nivel, si es un colegio muy grande, como digo, se puede trabajar por grado, ¿no? Y área curricular en secundaria sobre todo. Ahí se elaboran las experiencias de aprendizaje en equipos, ya sea por grados, o ciclos, o áreas. Eso va a depender mucho del trabajo que nosotros realicemos con los estudiantes, ¿correcto? Ahora, esos insumos que nosotros previamente los seleccionamos, finalmente vamos a validar la experiencia en el equipo colegiado. Cuando al término ya vamos a señalar, muy bien, esto es lo que nos hemos propuesto, ya elaboramos las experiencias de aprendizaje, ahora lo vamos a, cada uno lo va a trabajar con sus respectivos grados y o secciones, dependiendo del nivel educativo, inicial, primaria y secundaria. Pero el producto integrador, muy importante, ¿no? Colegiadamente es uno solo. Inclusive si es 3 niveles educativos, inicial, primaria y secundaria, que los hay, los 3 deberían trabajar, por ejemplo, en el aniversario, un solo producto integrador, que puede ser como ejemplo el periódico mural. Todas las demás áreas trabajan con sus diversas evidencias, sus productos, que va a depender mucho en el camino, en el derrotero que tenga el trabajo colegiado entre las diferentes profesores que comprendan cada nivel, grado, qué sé yo, u área curricular. Luego de eso, revisa y valida la experiencia de experiencia de aprendizaje, y luego ya lo pueden alcanzar, en este caso, a los directivos o quien esté a cargo de la revisión y que el trabajo se entregue oportunamente. En la fase final, de experiencias aplicadas, ¿no?, con los chicos, a través de diferentes actividades en el desarrollo de las competencias, capacidades, desempeños, etcétera, con los estudiantes, por nivel, por grado, por sección. ¿Sí? Ahí le he dicho en forma general el flujo, o sea, paso por paso, 3 fases, ¿no? Muy bien, fase inicial, desarrollo, y fase de final o cierre. ¿Cómo se diseñan y se elaboran una experiencia de aprendizaje, ¿no? Hemos visto en el primer paso cómo se trabaja colegiadamente, y luego como en 3 pasos, A, B y C se diseña, ¿no? Ahora lo vamos a ver ya profundamente cómo se diseña. Primer paso. Partimos, ya digo,
la parte básica o la base es la necesidad de aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿no? Luego lo vamos a analizar el estándar de aprendizaje de acuerdo al nivel. Cada nivel educativo tiene sus estándares de aprendizaje que están en su programación curricular, dependiendo del nivel educativo, ¿sí? Y ahí están también los desempeños. Primero los estándares y luego desempeños, porque los desempeños son los que voy a hacer de inmediato en mi grado. No, el estándar vienen para 2 grados generalmente y en secundaria, en el sexto, vienen para 3 inclusive, ¿no? Tercero, cuarto y quinto de secundaria. Y hay que tener muy en cuenta eso. A partir de ahí, caracterizamos, identificamos, ¿no? Todas las situaciones que colegiadamente hayamos trabajado para desarrollar las competencias y que se va a realizar en un determinado periodo, ¿no? De tiempo, que puede ser 1 mes y medio, 2 meses, una experiencia de aprendizaje, ¿no? Ahí, y que sea de interés para el estudiante. Porque recordemos, si el estudiante no está interesado, no va a participar, no va a estar motivado, por lo tanto va a ser un fracaso total nuestro trabajo de experiencia de aprendizaje, independientemente de que cada uno lo trabaje en su nivel educativo. Pero lo que queremos es el producto integrador que se logre todo eso, ¿no? Se le dice una descripción de la situación, se plantea como un problema, situación problemática o situación significativa, que necesita de todas maneras que ser atendido por nosotros, para los estudiantes, y al cual le vamos a plantear un título a esa experiencia de aprendizaje. Correcto, como ya caracterizamos, identificamos todas las situaciones que pretendemos realizar, hemos considerado qué competencias van a estar en juego de acuerdo a cada área curricular, ya podemos ya señalar una descripción breve de nuestra experiencia de aprendizaje. Y ahí le podemos poner inclusive un título de nuestra experiencia de aprendizaje. Nos planteamos el propósito o producto integrador, el que decíamos, el producto integrador de la experiencia de aprendizaje y las producciones o actuaciones que van en cada una de las evidencias de aprendizaje que tengamos de acuerdo a cada área curricular, nivel educativo. Una cosa es el producto integrador de toda la experiencia y alguien, como muy bien lo dijo, subproducto por cada uno de los propósitos que planteemos en las actividades de aprendizaje. Como quinto paso, se formulan los criterios a evaluar, ¿no? Que va a permitir valorar las producciones, o sea, los productos o evidencias que nos van a presentar los estudiantes en cada experiencia de aprendizaje que desarrollemos. Y finalmente se plantean las actividades. La actividad es como la sesión de aprendizaje. Tiene todo, tiene su propósito, tiene su situación. Algunos también, para retomar bien, ponen, ¿no? Repiten, colocan la situación significativa de la experiencia y cada uno ya desarrollando su propósito de aprendizaje de cuál a su nivel y de acuerdo a cada área. Prácticamente ahí se diseña la sesión de aprendizaje con lo que nosotros ya conocemos, ¿no? El inicio, desarrollo, cierre, ¿no? Y su evaluación, etc. Es lo que hacíamos hasta el 2019. Esos son los pasos de una experiencia de aprendizaje en su diseño, ¿no? Que no es muy difícil. Bueno, hay un esquema que se sugiere para presentar la experiencia, ¿no? Los datos, el planteamiento de la situación. Esta es la situación significativa, el título de experiencia, que debe englobar todo el producto integrador, ¿sí? ¿No? Y son subsumidos por las evidencias de las acciones o actuaciones que tenga, ¿no? Los propósitos de aprendizaje, ¿no? De la experiencia de aprendizaje, qué competencias, los criterios de evaluación, las producciones, el producto integrador, uno solo, y en los enfoques transversales, qué valores estamos a través de ese enfoque realizando y qué actitudes, tanto para el profesor y el estudiante, se están realizando también. Y luego viene la secuencia de actividad, que son las sesiones, lo que se hacía antes en las unidades didácticas, ya sea unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje. Y ahí, miren un ejemplo para este año 2022 de situaciones para lograr experiencia, ¿no? Los ejes. Algunos le pueden llamar ejes, situaciones, le pueden llamar dominio, le pueden dar problemas eje, ¿no? Problemas eje de toda la institución. Se pueden reunir y pueden enfocar 5, 6, 7, 8. Eso cada uno pueden terminar en una experiencia de aprendizaje, que de hecho termina, ¿no? Generalmente en la salud, que todavía hay problemas, el soporte socioemocional, que también hubieron problemas en el mes de mayo, ¿se acuerdan?
junio, que ya cambiamos, ¿no? De un trabajo netamente remoto a un trabajo semi-remoto, ¿se acuerdan? Desarrollo tanto presencial y tanto remoto, y luego ya en junio se asentó las bases para, en casi todos los colegios a nivel nacional, ya es presencial, ¿no? Era semipresencial. Entonces, seguridad ciudadana que aún sigue, hay carencia o falta de convivencia en valores. Hay mucha carencia de valores, por eso la inseguridad ciudadana, ¿no? La convivencia en la diversidad. Ojo, que la diversidad es un punto muy importante. Deseamos integrar a toda la sociedad sin discriminación alguna. El emprendimiento, ¿no? Ha sido un caos económico, mucha gente ha perdido su trabajo, pues lo que se deseaba es que se desarrolle el emprendimiento. Diversos emprendimientos nuevos se han generado a partir del 2020-2021, ¿no? Para sobrevivir muchos de ellos, y otros han cambiado de eje. Pues esa es la parte que yo les quería traer a ustedes, queridos colegas, y ahora voy a compartir la última parte, que es también muy importante que lo tomen en cuenta y que de repente les va a servir mucho, ¿no? Que son la diversificación. ¿Sí? La diversificación de la experiencia. Brevemente voy a hacer un pasaje rápido. Estoy, ¿no?, prácticamente desarrollando 3 en 1. Ya saben lo que es diversificar. Que esto se adecúe a la realidad o el entorno, ¿no? Eso es diversificar. ¿Por qué? Porque nosotros viene del Ministerio de Educación, pero vivimos en una región, no propiamente en la región. Vivimos en una provincia, no necesariamente en la provincia. Vivimos en un distrito, no necesariamente un distrito, sino una comunidad educativa más alejada. A eso me refiero. Esos son los, digamos, cada uno de los aspectos a tomar en cuenta, ¿no? De nacional hasta el trabajo en aula. ¿Sí? ¿Qué se entiende por diversificación? ¿Qué cosa es diversificar curricularmente? Es dinámico porque se movilizan muchas acciones, ¿no? Donde nos permite garantizar la pertinencia o relevancia del proceso educativo. Si nosotros no diversificamos curricularmente, estaríamos copiando lo que hace el Ministerio de Lima. Y el Ministerio de Educación está en Lima, es el general. Es un marco grande, pero para que llegue hasta la escuelita más última del cerro más elevado o de la selva más alejada, ¿no? Ahí donde solamente el director hace de profesor, tiene 6 grados a su cargo, son unidocentes, ¿no? A eso me refiero, a ese lugar. ¿Cómo llegamos ahí? No llegamos directamente, sino que vamos a hacer que vaya filtrándose, como diríamos, para poder llegar a esa escuelita, de acuerdo a su realidad, porque estamos hablando de realidad. Si yo voy a trabajar con la realidad que tiene Lima y yo estoy ubicada en hacer en el último pueblo, no voy a desarrollar nada. ¿Qué experiencia, aprendizaje voy a hacer con mis estudiantes? Es una copia de lo que otra realidad es. Tiene que ser mi propia. ¿Cómo se va tamizando? ¿Cómo se va diversificando para que llegue hasta mi escuelita? Eso es lo que, por eso es un proceso dinámico, ¿no? Ahí se garantiza la pertinencia, que le pertenezca a mi estudiante, ¿no? Y que le sea relevante para que se involucre. Si no, no se va a involucrar, no le va a interesar porque desconoce esas realidades. Debe atender las características, necesidades, intereses, demandas y potenciales del estudiante. A eso apunta la diversificación. Debe tener en cuenta a todos estos aspectos. ¿Por qué necesitamos diversificar? Porque el estudiante es el protagonista de su aprendizaje. Y si es el protagonista, el estudiante, él debe conocer su realidad, ¿no? Porque él tiene sus propias características, sus propias necesidades, intereses y demandas y potencialidades que nosotros debemos conocer y sobre el cual vamos a planificar para que él sea realmente el protagonista, no el que copia de otras realidades. Centrar la experiencia de aprendizaje en el estudiante, él es el centro, ¿no? Conocer el contexto, ¿no? Cómo es la familia, la localidad donde está ubicada. ¿Es distrito, es pueblo menor, es un caserío? ¿Qué es? ¿Dónde se encuentra mi estudiante? ¿Dónde está ubicada la escuelita? ¿No? Desde el ámbito nacional hasta el ámbito local, comunal y el pueblito más alejado que esté. Eso me va a permitir desarrollar aprendizajes, ¿no?, que tengan sentido y significado para mi estudiante, que ellos se comprometan y se involucren en el trabajo,
porque le va a hacer bien a su comunidad, porque está resolviendo problemas, ¿no? Y a través de él desarrollar el pensamiento complejo y sistémico, ¿no? Y de una manera integrada, que desarrolle competencias enmarcadas en situaciones reales de su comunidad, no las que corresponden a Lima, al Ministerio de Educación o a la región, ¿no? Porque esa es otra realidad. El estudiante vive en ese pueblito, en ese lugar, en ese caserío. Ahí está ubicado su entorno y ahí apunta el desarrollo de la experiencia. ¿Bien? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuáles son los pasos que tiene la liberación curricular? Primero, la caracterización y diagnóstico de la población estudiantil en todos los entornos. Aula, institución educativa, localidad, regional, nacional y global inclusive, ¿no? Eso se llama contextualización curricular. ¿Dónde le contextualizo? ¿Dónde está mi estudiante? Es como un mapa, ¿no? Google Maps, donde me dice, a ver, ¿dónde vive este personaje? Vive en el Perú, pero ¿en qué región? ¿En qué provincia? ¿En qué distrito? Y luego, ¿en cuál es la manzana? ¿Cuál es la casa? Ahí está. Como miren cómo yo tengo que ir filtrando para ubicarme en la realidad de mi estudiante. Porque la realidad que viene el Currículo Nacional de Educación Básica, querido colega, es de Lima, no es Purús, no es el caserío de Purús, que está en el último parte del Marañón, ya que deslinda con Colombia, con Brasil, en el trapecio Leticia, ahí quiero llegar. Esa realidad no es de Lima, esa realidad no es de Piura, esa realidad no es de Iquitos, no es de Iquitos, a pesar de ser de la selva, no es de Iquitos, es diferente. A eso quiero llegar, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo adecuo el currículo a ellos, ¿no? A ese grupo de estudiantes de aula, institución educativa, local, regional y nacional, ¿cómo lo vinculo? ¿Cómo lo adecuo al currículo nacional que tengo? ¿Cómo hago pertinente? ¿Cómo hago que le pertenezca? ¿Cómo hago que ellos desarrollen sus propias competencias para desarrollar sus problemas, para resolver sus problemas? ¿No? Y eso se llama, y también la adaptación curricular. Muy importante considerar la adaptación curricular. Hay niños que con necesidades especiales, educativas especiales, necesitan el apoyo de nosotros. Niños invidentes, niños que no pueden trasladarse, niños con problemas, ¿no? Entonces, debemos atender también a ellos, ¿no? De manera individual debemos atender. Para ellos no vamos a desarrollar lo mismo que lo hacemos para el resto. Ese es atender la adaptación, adaptarnos a lo que nuestros estudiantes tenemos en nuestra aula. ¿Qué tipo de estudiantes tenemos? En ese proceso de diversificación vemos el contexto curricular, la adecuación curricular y la adaptación curricular, todo lo que dijimos anteriormente. Tenemos que recurrir a un diagnóstico. El diagnóstico nos permite a nosotros conocer cómo es nuestra población estudiantil, cuál es su entorno, dependiendo del nivel donde se encuentren, el entorno donde se encuentren, institución, local, regional, nacional o global. En cuanto a esto nos permite a nosotros determinar cuáles son sus demandas. Si es a nivel institucional, es un tipo de demanda. Si es a nivel local, es otro tipo de demanda. Regional, nacional y global son otro tipo de demandas mucho más extensas, mucho más generales, ¿no? Miren cómo vamos a ir de lo menos a más, ¿no? Primero la escuela. Ahí me ubico en mi colegio, en mi aula, luego paso al distrito, a la provincia, a la comunidad, paso a la región, paso al país y luego paso al contexto global, ¿no? Y ahí están todos los elementos del Currículo Nacional de Educación. Debo adecuarlos, ¿no? Igualito. Los grupos de estudiantes, ya sea en nivel de aula, institución, local, regional, global, nacional, todo ello. Y las características que tengan mis estudiantes también tienen mucho que ver con la adaptación curricular, que niños están teniendo problemas de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. ¿Qué estrategia pedagógica estoy planteando para ellos? No es lo mismo plantear estrategias para los estudiantes que entre comillas, ojo con lo que digo, que entre comillas son normales, pero los chicos que demandan otro tipo de atención individual porque tienen ciertas características y necesidades especiales, entonces para ellos tiene que ser individual, no puede ser lo mismo que hacen otros chicos. Pero la valoración es, por favor, general. No le podemos decir que este estudiante, lo que él realiza con sus potencialidades que tiene de repente disminuidas, lo vamos a comparar con el estudiante que tiene todas sus potencialidades, digamos, entre comillas, de nuevo repito, normal.
Ambos evalúan, uno va a demorar más, pero va a llegar, y el otro lo va a hacer un poquito más rápido, pero ambos se le tiene que evaluar por igual. Si no, sería discriminar, por favor. Por eso la atención individual, ¿eh? Por eso la atención individual. Y por eso también hay instituciones que se dedican a ellos, ¿no? EVE, por ejemplo, ¿no? Ahí está, individuales, actividades iniciales para caracterizar, ¿no? Eso, ¿qué características sociales del contexto tenemos? Todas las características, dependiendo de las prácticas socioculturales, la diversidad lingüística. Hay muchos dialectos y lenguas en la selva, ¿no? Los ashánicas, los shipibos, los conibos, hay mucho, ¿no? Lo mismo que en la sierra, el quechua, el aymara y otras intercultural bilingüe, que ahí son nuestros compatriotas, y que ellos necesitan atención especial con docentes y profesores que puedan dirigirse a ellos con el mismo idioma para poder enseñar. No me atrevería yo, que conozco el castellano, ¿no?, a enseñar esas realidades cuando no manejo ese idioma. Deben ser profesores que sean de la misma comunidad y se hayan especializado para enseñar, ¿no?, a sus congéneres, a sus habitantes. A eso me refiero, ¿no? Y mucho tener en cuenta el enfoque de derechos de mis estudiantes. ¿A qué derechos, qué responsabilidades, qué retos van a cumplir y aparte de las características, cuáles son sus deberes y derechos que tiene que conocer tanto él para que realice y tanto lo que le pertenece a él para que no se vean transgredidos esos derechos? Se le debe dar a conocer cuáles son sus derechos, ¿no? Y cuáles son los saberes y conocimientos de la comunidad. Eso es de hecho, ¿no? ¿Qué saberes hay en la comunidad? Y ahí ya características de mis estudiantes, necesidades educativas especiales, tienen algunas. ¿Cuáles son sus unidades de aprendizaje e intereses? ¿Qué es lo que interesa saber para ellos? ¿Qué comunidad es? ¿Les interesa saber esto que realicen en Iquitos? ¿O esa comunidad de shipibos y conibos necesitan de ellos, en base a su habla, a su dialecto, su lengua? No necesariamente van a querer involucrarse con lo mismo que planteamos en la ciudad de Maina, ¿no? En Iquitos, o de repente en Nauta, o de repente en Condamana o Pucallpa. Es diferente, ¿no? Porque son diferentes las realidades, ¿no? Y se plantea experiencia aprendizaje diferenciada. Por eso es importante esta diversificación. ¿Cuáles serían los retos entonces? Debemos tener una mirada integral del individuo en su territorio, o sea, ubicándolo en esta zona, ¿no? El de Lima, el de la costa, el de la sierra, el de la selva, el de Lamas, el de Tarapoto, Jaén, Iquitos, Marañón, Nauta, Pucallpa, Purús, Alto Marañón, qué sé yo, Bagua Chica, Bagua Grande. En esa mirada integral del individuo en su propio territorio, podemos decir que conocemos a nuestros estudiantes, ¿no? Contar con la caracterización de los diferentes territorios de manera sistemática. Decir dónde está ubicado el estudiante, ¿no? A qué comunidad, localidad, región pertenece el estudiante. Enfatizar la visión de desarrollo regional. ¿Qué es lo que quiere la región para que yo, con mis estudiantes, yo como profesor, con mis estudiantes, veamos una visión nacional y que nos lleve también a contribuir con la mejora? Si bien es cierto, yo estoy ubicado en un pueblito chiquito, pequeño, pero yo desde mi lugar, con mis estudiantes, puedo desarrollar con ellos retos, aprendizajes que puedan tener una visión más general, tanto en mi provincia, región. Pues tengo que contribuir, porque yo pertenezco a esta región de Quito, yo pertenezco a esta región de Pucallpa, ¿no?, en el lugar donde me encuentre. Determinar las reales demandas educativas de la región. ¿Cuáles son las demandas de la región para yo llegar hasta mi institución educativa? Y desde luego, definir estratégicamente la atención a la diversidad, ¿no? ¿Qué diversidad debo atender? ¿Qué tipo de estudiante tengo? ¿No? Esos son los retos, tanto de aula, nivel institucional, local, regional, global, nacional y global, ¿no? Pues el reto es muy grande, por si acaso. No es algo muy sencillo. Y ahí están los tres procesos, ¿no? Contextualizar la realidad a través del currículo, que es lo que necesita mi estudiante, de acuerdo a sus características, sus potencialidades, adecuarlas a la realidad y luego también entender las adaptaciones curriculares de acuerdo, de forma individual, a las necesidades educativas especiales que tiene mi estudiante, que es lo que necesita.
¿no? Y ahí está. Y comencemos a nivel de aula. Vamos a partir del menos al más complejo. Forma general les voy diciendo, porque demandaría mucho tiempo. Bueno, a nivel de aula, desde pequeñito, ¿no? Contextuarlo curricularmente, adecuarlo curricularmente y adaptarlo curricularmente. ¿Cuáles son las demandas educativas de mi aula? ¿No? A nivel institucional, a nivel, en este caso, de aula. ¿Qué lograré? ¿Qué productos voy a obtener de acuerdo al perfil de egreso que me señala el Currículo Nacional de Educación? ¿Qué enfoques transversales necesito yo en esa realidad? ¿Sí? ¿Y cuáles son las demandas educativas de los estudiantes de mi realidad en el aula? ¿No? ¿Serán menores que los de a nivel regional, nacional y global, por supuesto? Pero todos tienen que tener, ¿no?, un perfil de egreso que ya el currículo nacional lo señala. Los enfoques transversales de acuerdo a su realidad y cuáles son las demandas, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo recoger y analizar la información de los estudiantes. Puede ser una evaluación diagnóstica, ¿no? O una entrevista con los padres de familia previamente, en la matrícula, qué sé yo. Hay muchas formas, ¿no? Estrategias. Identificar el logro aprendizaje del perfil de egreso de mis estudiantes, ¿no? Y con los enfoques transversales acompañando, ¿no? Analizar cuáles son las demandas educativas a nivel de aula que tienen mis estudiantes, de la IE, por supuesto, porque el inmediato superior al aula es la institución. Entonces, debo mirar a la institución como algo macro y el aula donde estoy a nivel micro, ¿no? Incluir precisar las demandas educativas regionales. Sí, porque si yo me aboco solamente a mi realidad sin tener en cuenta el aspecto regional, no estoy contribuyendo a mi región. Y recuerden que, si bien es cierto, estoy en un pueblito pequeñito, pero que este pertenece a la región de Loreto, porque es la región donde estoy ubicado, entonces, o la región de San Martín o Amazonas, ¿no? Entonces yo debo entender que yo pertenezco a esa región. ¿Cómo contribuyo yo a esa región? ¿No? Desde mi aula, ¿no? Y así lo vamos a poder analizar el resto. Igualmente, ¿qué productos voy a tener? ¿No? ¿Qué debo hacer? ¿Qué proceso voy a realizar? Voy a analizar, voy a visualizar, voy a evaluar, voy a definir, voy a plantear estrategias, ¿no? Situaciones ejecutivas de acuerdo al contexto donde me encuentro a nivel de aula, con relación a mi contexto más grande que es el colegio, ¿no? ¿Qué debo considerar? Las necesidades e intereses del grupo de estudiantes que tengo a mi cargo en mi aula, ¿no? ¿Qué lograré con esto? ¿No? ¿Qué productos, ¿no?, en forma individual, ¿no? Y qué apoyo puedo a darles a mis estudiantes, ¿no?, que tengan alguna discapacidad o necesidad educativa especial. Ya eso en la adaptación curricular, ¿no? Muy, a veces no es un poquito trabajoso porque no contamos pues con eso de, ahora sí a nivel de institución, no contamos de repente con especialistas que nos enseñen. Sobre todo es muy difícil en la parte adaptativa, ¿no? De los chicos que tienen necesidades educativas especiales. ¿Cómo se contextualiza curricularmente? ¿Cuál es la graduación del currículo? Ya estamos hablando, a ver, a nivel de institución, ¿ya? Es más grande que el aula. ¿Sí? Estamos pasando del nivel pequeño al nivel más complejo nacional. ¿Sí? Entonces ahí ya no es demandas e intereses a nivel de aula, sino son demandas educativas a nivel de institución educativa comparada con el nivel regional, nacional y global. Miren cómo se va subiendo. Antes comparábamos al aula con la institución y nivel, etcétera. Y ya vamos ascendiendo. Hoy no. Ya estamos a nivel de institución educativa, tenemos que mirar la parte regional, nacional y global. ¿Qué lograré? ¿Qué productos? ¿Qué logros voy a tener? El perfil de egreso, siempre enfocado en los problemas que existen, las demandas educativas, igual que los demás. ¿Qué debo hacer? ¿Qué procesos debo recoger? ¿Cómo recoger las características de la producción estudiantil a nivel de institución? Yo, ya no a nivel de aula, pero yo puedo ayudarme. Si ya hice la contextualización a nivel de aula, la suma de todos es la suma de la institución educativa, mucho más sencilla. Lo que le pediría si yo fuera el director, a mis queridos colegas, y bueno, ¿cuál es su contextualización a nivel de aula? Alcánceme, por favor, para luego analizarlo bien y sacar cuadros estadísticos y todo, ¿no? Y comenzar. Y ya tendré institución educativa. Es muy sencillo. De lo mismo, cuando pase al nivel regional, también todas las instituciones nos piden, a los directores solicitan informes de fin de año, ¿no? ¿Cuáles son
los logros, ¿no? Por eso ya sabemos que tenemos que cumplir con ciertos propósitos, con ciertas demandas que las escuelas, los colegios a nivel nacional deben cumplir, los retos, ¿verdad? Entonces, piden eso, consolidan esa información y tienen cuadros a nivel regional. Lo harán a nivel nacional y en el contexto global también lo harán. Ese es el paso uno por uno. Igual la adecuación curricular. La necesidad y características del grupo de cada estudiante, cómo lograr, qué lograré, qué producto voy a lograr, a nivel de institución educativa, elaborar, analizar y monitorear, evaluar y dirigir. Igual, qué programas, qué proyecto educativo está desarrollando mi escuela o colegio y atendiendo las características y necesidades de mis estudiantes. ¿Sí? Ahora pasamos a nivel regional, ya más macro. Igual en la contextualización. Ya no sale adaptación, ¿por qué? Porque en la adaptación es general. No vamos a estar repitiendo lo mismo. Hay algunas características en cada uno de ellos que puede cambiar. Pero en sí es el mismo procedimiento. Como ya estamos a nivel regional, las demandas educativas ya no son de institución ni de aula, son a nivel regional, nacional y global. ¿No? Hay que mirar el contexto regional. Si estamos en la... Perdón, sería en Maynas, ¿no? La región de Maynas, la región Loreto, como quieran, ¿no? ¿Cuáles son los... Ahí hay a nivel de lineamiento ya de diversión curricular, ¿no? Regional. Ahí cuáles son las acciones, cuáles son las políticas educativas, la demanda, ya a nivel regional. ¿Qué requiere mi región? Quiere, me supongo, un desarrollo ya, de repente, de las empresas, ¿no? Manufactureras. Hay bastante, no sé, el café o lo que es los productos de, no sé, de la madera, como una zona maderera, ¿no? O frutera, que sea. Entonces, ese tipo de lineamientos generales, regionales, ya debemos conocer, ¿no? Y qué hacer ahí, ¿no? ¿Qué es lo que desea, qué es lo que desea mi región para yo contribuir desde el nivel de aula que he pasado a nivel de institución educativa? Ahora debo abocarme qué es lo que la región quiere desarrollar, ¿no? Esa información, igualmente, para validarla, hay que recoger las demandas educativas que estuvieron en el nivel anterior. O sea, de todas las instituciones que van a las UGELes, recojo de las UGELes, ya estoy a nivel regional. Miren cómo se da, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Y ahí se dan todas las demandas, cómo priorizamos la problemática, cómo potenciar eso y cómo atendemos a corto, mediano y largo plazo toda la situación educativa, la demanda educativa que ya requiere la región, en este caso como ejemplo, ¿no? De Loreto, ¿no? Quito, Loreto. Muy bien. Igual en la adecuación curricular, ¿qué necesidades y características estudiantes tienen a nivel local y regional? Hay que ajustar ahí cuáles son los modelos o patrones a seguir, cuáles son los programas o proyectos regionales para mejorar el servicio educativo, y ahí están, pues, podemos valorarnos, podemos servirnos a través de los modelos, los programas, los proyectos, en este caso del servicio educativo a nivel local y regional, porque hay que aquí hermanar la provincia y la región, y para hacer, para atender esas demandas todas dentro del campo educativo. Y pasamos a nivel nacional. Ya estamos mirando el Ministerio de Educación. Igual la contextualización, ya son demandas educativas a nivel nacional y global, o sea, ya van más allá. Estamos llegando ya al máximo del nivel. Desde el aula ya estamos en el nivel nacional. Hasta las características, y así van, ¿no? Las características serán recogidas de cada región. Se hace un trabajo, se hace un análisis, se procesa esa información y luego tenemos cuadros, ¿no? Tablas que van a demandar, ¿no? Estas son a nivel nacional, pero como recordarán, es un trabajo arduo porque parte desde el aula y llega hasta el Ministerio de Educación a nivel nacional. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí es bueno ya recoger información de primera mano, serán de las regiones, ¿sí? De las regiones. Pues bien, ahí tenemos nosotros, en forma breve, toda la diversificación de las experiencias de aprendizaje, ¿ya? Que hemos hecho, ¿no? La diversificación curricular que nosotros hacíamos antes,
ahora lo hacemos de las experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Ese es el contexto curricular en el cual nos ubicamos. Muy bien, agradecido al Instituto de Capacitación ISELMIA, a nombre de los hermanos Lezama Alvarado, un abrazo muy especial para ellos. Me despido con ustedes, colegas que han estado en clase, que hay problemas de internet, pero han estado saliendo y entrando. Mis saludos para ustedes y esperamos que haya sido de sumo grado. Les repito, el día de mañana esto va a estar colgado en YouTube, el canal de YouTube de ISELMIA, tempranamente, y lo pueden solicitar el link a través de ISELMIA o, en su defecto, pueden, si están ya inscritos, sencillamente los va a anunciar a través de su mismo teléfono que tienen, porque esto se articula como el correo, etc. Muy agradecido a nombre de ISELMIA, los esperamos en el próximo módulo, ya correspondiente al módulo 4, que me parece que son estrategias metodológicas de aprendizaje. Muchísimas gracias, feliz sábado, feliz domingo.